¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de conversar con un especialista en temas fronterizos. Él es el maestro Jorge Vázquez Salazar, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la licenciatura Seguridad y Políticas Públicas y profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Juárez a nivel bachillerato y profesional en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. También fue profesor del Centro de Estudios Profesionales de Chiapas, Asociación Civil, Fray Bartolomé, 2007 al 2009. Participó en la publicación La diplomacia municipal fronteriza y costera en México, con el capítulo El proceso de internacionalización de Tapachula, municipio costero y fronterizo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajo de investigación coordinado por el doctor Manuel Martínez Justo. En el ámbito gubernamental trabajó para la Cancillería Mexicana por más de 18 años, en diversas posiciones en los estados de Baja California, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas y Chihuahua, donde radica actualmente. En este último, ocupó el cargo de director de la Oficina de Pasaportes en Ciudad Juárez hasta el 15 de octubre del actual. También trabajó para el gobierno del estado de Chiapas del 2009 al 2013, ocupando 3 subsecretarías. Fue el encargado de la coordinación de la Agenda Chiapas, ONU, y coordinador de las relaciones internacionales del gobernador del 2010 al 2012. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional en temas de cooperación, integración y migración principalmente. Un tema por demás de suma actualidad. ¿Qué tal, maestro? Gusto saludarlo, muy amable al aceptar esta invitación. Queríamos platicar precisamente con alguien que nos pudiera orientar sobre cómo se vinculan al exterior las fronteras sur y norte. Hola Luis Armando, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre platicar con los amigos y más cuando son amigos de una tierra a la cual extraño y a la cual amo profundamente, en la cual tuve el privilegio de estar aproximadamente 10 años en diversas posiciones, ya sea por parte de la Cancillería que llegué en el 2015, llegué en el 2005 a Tuxtla Gutiérrez. Estuve ahí en la delegación de la Secretaría en la capital. En el 2009 me invitó el gobernador del estado a formar parte de su equipo, precisamente en el área internacional, y ahí fue donde me encontré con diversos amigos, con Juan Carlos Calimayor, me encontré con Lucía Vázquez, me encontré con Rocío, me encontré con Roberto Alfonso, me encontré con Rodolfo Díaz Arvide, me encontré con una gran cantidad de amigos, así como lo decía en un programa anterior que tuve la oportunidad de escuchar y ver, que transmitiste con el doctor Manuel Martínez Justo, en donde hablaban de la gran capacidad que tienen los chiapanecos para poder ser una herramienta útil, ser una herramienta dúctil, para que todo gobierno, ya sea estatal, municipal o federal, puedan hacer que estos gobiernos, estos aparatos administrativos, puedan vincularse al exterior y traer beneficios al pueblo, a la ciudadanía y al progreso y al desarrollo principalmente. Así es que me da mucho gusto estar contigo y repito, gracias por la invitación. No, al contrario, maestro. Lo que pasa es que yo tenía mucho interés de conversar con usted y que compartiéramos esta conversación con nuestros seguidores por una razón fundamental. Nosotros tenemos la experiencia de la frontera del sur, la conocemos, sabemos cuál es su dinámica y cómo funciona en buena medida, pero creo que no conocemos adecuadamente la frontera del norte, que es una extensión muy larga que nos une, que nos vincula al país del norte. Y sobre eso quisiéramos, y con su vasta experiencia, platicar un poquito y dejar el tema de Chiapas un poquito después. ¿Cómo funciona la frontera? ¿Cómo ha sido su experiencia en la frontera del norte, maestro? Mire, yo tengo 2 etapas en la frontera norte. Como funcionario
titulado, tutelado en el lugar. Mi primera adscripción en el 2000 se dio a Ciudad Juárez, precisamente, como subdelegado, del 2000 a 2002. Ahí, tuve varios eventos importantes. Me tocó el tema del septiembre 11, ¿verdad? Cómo se vivió del este lado de la frontera. Me tocó el atentado al gobernador Patricio Martínez, todo lo que cambió, todo lo que hizo estos dos momentos, cómo cambiaron el desarrollo de la frontera, ¿verdad? También tuve una experiencia en el 2005, antes de llegar a Chiapas, en Tijuana, Baja California, ¿verdad? Entonces, tengo experiencia, bueno, y un poquito antes también tuve la experiencia de por lo menos un mes de estar en Mexicali. Así es que las 3 oficinas de la Cancillería Mexicana que están postradas, que están puestas en la frontera con el gigante de América, con el gigante del mundo, tuve la oportunidad de estar ahí. En algunas estuve como subdelegado y luego tuve la oportunidad de ser titular y en una tuve la oportunidad de ser encargado, puesto que la que iba de titular, una ministra del Servicio Exterior, desafortunadamente tuvo un accidente y retrasó un poco su llegada, lo cual, con todo respeto, pues para mí me enriqueció en mi vida profesional bastante, porque iba a estar 15 días en Tijuana y me permitió estar 6 meses. Ya a su llegada, pues, me regresé a la Ciudad de México y gracias a eso, pues, me enviaron por primera vez como titular a una delegación, a una oficina de la Cancillería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Eso fue en el 2005. Llegué el 15 de agosto del 2015 como titular. Y bueno, hablar de la frontera norte. Esa situación que la vemos tan lejana desde Chiapas, ¿verdad? Tan próspera, ¿verdad? Tan llena de ilusiones, tan llena cargada de situaciones positivas, ¿verdad? Es un hecho. La frontera norte representa, ¿verdad? Muchas de esas cosas que no tiene el sureste mexicano. Pero también representa otro tipo de conflictos. Vayamos por lo positivo. Representa una oportunidad de trabajo, representa una oportunidad de desarrollo, representa una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Tanto personal, pero también hacen crecer a las comunidades, hacen crecer a los municipios y a los estados, en donde llegan toda la gente de Chiapas, llega toda la gente de Oaxaca, llega toda la gente de Guerrero. La verdad es que es un mosaico, ¿verdad?, de culturas, es un mosaico de interculturalidad, porque también hay que entender que también, bueno, en estos momentos, pues tenemos gente de Centroamérica, gente de Sudamérica, ¿verdad?, que está con nosotros conviviendo en las fronteras y se ha insertado a la vida económica. Chiapas, ¿qué representa para la frontera norte? Créeme, Luis Armando, que cuando yo estuve hasta hace unos meses dentro de la Cancillería, dentro de la oficina de pasaportes, digamos, de algún 100% de trámites que se gestionaban, sí había alrededor de un 5 a un 10% diario de trámites de personas de Chiapas. Había gentes de Chenaló, había gentes de Las Margaritas, había gentes de tu tierra, por supuesto, había gentes de Ocosingo. O sea, de esos lugares en donde pensamos que la gente no va a salir, sí sale. Y la gente llegaba no con la intención, obviamente eso es algo que ya traen, ¿no?, el chip de poder llegar y cruzar a Estados Unidos. Pero su primer, digamos, intención es buscar insertarse en un trabajo. Muchos de los chiapanecos lo que intentan hacer es insertarse a la vida laboral en la frontera, ¿verdad?, en la industria de la transformación o la industria de la maquiladora, como se le conoce. Y de ahí empezar a documentarse. Empezar a documentar su vida para poder acceder a una visa que les permita, en un momento dado, acudir a Estados Unidos, primero como turista, y después de haber obtenido todas las certificaciones y calificaciones dentro de la maquila, poder acceder a un puesto de esta misma empresa más allá de nuestras fronteras. La verdad es que el chiapaneco ha venido a revolucionar, sí, muchas cosas en el hecho de que antes, estamos hablando cuando el boom de la maquiladora, cuando el boom del empresarial, digamos, en ese rubro, entre los 70s y 80s,
en Juárez, la mayor parte de la gente que venía era gente de Veracruz, gente de Sinaloa, gente de Durango, gente de San Luis Potosí, pero la gente de Chiapas, la gente de Guerrero, la gente de Oaxaca, tiene aproximadamente unos 20 años que está llegando a este lugar. La verdad es que es algo novedoso, digamos, aunque ya tiene, digamos, para mi punto de vista, 20 años, es algo novedoso el poder ver pues la cantidad de tus paisanos que están en este lugar ya trabajando, y cuando yo los entrevistaba, ¿qué haces vos por aquí? ¿No? Me decían, es que vengo a trabajar. Digo, ¿y quién te trajo? Dice, no, es que yo vi que me metí a las páginas de LinkedIn, me metí a las páginas de Indeed, me metí a las páginas de Bolsa de Trabajo, y pues veo que hay trabajo en Ciudad Juárez, veo que hay trabajo en Tijuana, veo que hay trabajo en Matamoros. Y la verdad es que es la gente la que está buscando oportunidades laborales, oportunidades remuneradas, pero oportunidades de trabajo bien planteadas, ¿no? Con todos tus derechos, con todas tus garantías. Es algo, mira, yo hace, ¿qué será? 20 días tuve la oportunidad de conversar con un presidente de una empresa transnacional que está aquí en México y que tiene aproximadamente plantas en 19 de los 32 entidades de las que tenemos, que mencionó que era importante, ¿no? Porque dentro de mi experiencia le comenté que yo estuve en Chiapas, y me dijo que él, pues sería importante más adelante poder explorar el poder poner una planta Instalar aquí una planta, claro. en Chiapas, ¿no? Y yo creo que es algo que yo se lo dejo con toda franqueza y de todo corazón a las autoridades en Chiapas, que más allá de lo que se acerque al gobierno, el secretario de Desarrollo Económico, el secretario de Economía, no sé cómo se llama ahorita la institución, ¿verdad? Trate de vincular su espacio, nuestro territorio, nuestro Chiapas, lo trate de vincular con las empresas, ofreciendo pues garantías políticas, ¿verdad? Garantías económicas. Y creo que las condiciones están. Pero no podemos estar esperando a que lleguen. Claro que hablo con toda franqueza de no saber qué es lo que está haciendo el secretario de Economía, ¿eh? Eso es un hecho. Simplemente lo dejo. A lo mejor ya lo está haciendo, y qué bueno, y gracias por Chiapas. Muy Sí, bien. pero un proyecto como estos contribuye y suma a lo que pueda estar haciendo sin duda, ¿no? Es un hecho. La verdad es que las empresas, ahora con el Tratado de Libre Comercio, cifras del censo americano de apenas del 30 de octubre, marcan en este 2021 a México y a Canadá como los primeros socios comerciales con Estados Unidos, con el 15% cada quien, ¿verdad? Que le suma el 100% de tanto importaciones y exportaciones a Estados Unidos. Y en tercer lugar o segundo lugar, según lo veamos, está China. O sea, ya somos el primer socio comercial. Claro. De ida y vuelta. Claro. Entonces, es aprovechar y diversificar nuestras oportunidades de desarrollo. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador está creando el transísmico, pues es una buena oportunidad que de aquel lado, del lado donde tú estás, del transísmico, del lado sur, ¿verdad? Pues puede haber empresas, ¿verdad?, que puedan trabajar en ese lugar, que se puedan asentar en ese lugar. La verdad es que es una gran oportunidad. Claro, yo creo que ese es un tema fundamental que habrá que explorar. Yo siempre he pensado que lo que ocurre, por eso consideré pertinente que con su experiencia, maestro, nos hablara de esto, de cómo se vinculan al exterior las fronteras sur y norte, porque yo creo que en esta parte del país tenemos desaprovechada la frontera sur y podríamos tener un modelo muy significativo viendo cómo funciona en el norte. Todos lo sabemos desde acá, no tenemos idea clara, pero el intercambio comercial que hay, cuestiones de migración, de intercambio cultural entre la frontera norte y los estados sureños de Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí no hemos volteado a ver a Centroamérica, a Sudamérica,
y creo que tenemos esa gran oportunidad, o hacia la costa del Pacífico y con Asia. Yo siempre me cuestiono por qué tenemos a Tapachula, Puerto Chiapas, eh, o bien no nos dan la información de cuál es el intercambio comercial que se da allí, ¿verdad? ¿Qué tipo de grandes navíos llegan para exportar a Asia o recibir de Asia el intercambio comercial? O no nos dan esa información o no existe, pero es muy lamentable. O sea, ¿por qué no seguimos ese modelo? Alguna vez yo platicaba con un amigo por acá y le decía, es que no entiendo por qué no las grandes empresas maquiladoras y transformadoras también, como el caso de la planta industrial de Monterrey, podríamos tenerlo aquí en el sur, en la frontera con Guatemala. Le voy a comentar algo que me ha llamado mucho la atención y que en las mañanas más recientes me ha ocurrido. Como nunca antes, ahora escucho el tránsito de trailers toda la noche, todo el día. En la noche es más significativo, en la madrugada porque está en silencio el pueblo aquí en Comitán, pero escucho bajar por el libramiento los trailers frenando con motor, por eso los escucho, Sí. y van a la frontera con Guatemala, pero constante. Me ha tocado en la región de Carmen Chan también, rumbo a Montebello, ver paso de trailers todo el día. Me imagino que en Tapachula es aún mayor el intercambio, pero también en las veredas que hay en la región de Motocintla para Guatemala, me contaba un amigo que en las terracerías también están pasando trailers a cada rato. Entonces, ese comercio, no sé qué opina usted, pero se ha intensificado y habría que regularlo. Y habría que las autoridades llevar las estadísticas de todo eso y dar las facilidades para que sea de forma legal y no, quizá, me atrevo a decir, de forma clandestina, ¿no? Sí, mira, a final de cuentas, Luis Armando, yo creo que debe haber una acción compartida, tanto de ciudadanía como de gobierno. Por ahí del 2010, 2009, el presidente Felipe Calderón creó una iniciativa, ¿verdad?, en las aduanas, en donde estaba el entonces secretario de Hacienda, ¿verdad?, el licenciado José Antonio Meade, de mover los puntos fronterizos, no, que no estuvieran nada más en la frontera, los puso un poco más adentro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tapachula, pues está delante de donde está la piedra, ¿cómo se llama? Huixla. De Huixla, está delante de Huixla, porque ahí convergen todas las carreteras y ahí tiene que llegar forzosamente el camión de pasajeros o el camión que transporta alguna mercancía. Entonces, esa iniciativa está. Entonces, el asunto está en saber y poder crear un mecanismo que impida, de alguna forma, que los camiones transiten por veredas, que los camiones transiten por otro tipo de caminos, que no son los caminos adecuados, a efecto de que se pueda contabilizar toda la mercancía, todo el comercio que realiza México con Centroamérica, que también es un mundo. Es increíble, la verdad, la cantidad de cosas que comerciamos. Claro, de manera oficial no conocemos las estadísticas, como yo le decía, pero existe. Y lo peor de todo es que los aranceles, lo que puede significar de beneficio para, como divisas para el Estado mexicano, para la población, ¿no? Una forma de recibir esos impuestos, pues se pierde porque en gran medida, me atrevo a decirlo, es corrupción, es una dádiva al que está pendiente allí, deja pasar el camión, al otro también. Y le voy a decir algo que pasa en Comitán. Algo similar a lo de Huixla, se construyó aquí, creo que hace 8 o 10 años también. Se llama el CAIF, creo. No recuerdo qué significa. Pero quiero decirle que todo el contrabando se da 2 kilómetros antes o 2 kilómetros después, o hay veredas a un costado por donde pasan todos los vehículos. Digo, la economía, el intercambio cultural y comercial no se puede tener. Si uno va a los relatos del siglo XVIII, del siglo XVII, sabemos el gran intercambio comercial que había entre Comitán, Trinitaria y Huehuetenango, por ejemplo. Eso no se puede tener ni por decreto, ni por el límite fronterizo de fines del siglo XIX, ¿no?
Pues no, pero pues habría que reglamentarlo. Y también pensando en el apoyo, imagínense, yo soy comiteco y pretendo hacer un intercambio comercial con Centroamérica que me queda cómodo. Es tan complicado. Quiero decirle que no tenemos un agente aduanal establecido aquí que pueda ayudarnos en eso. Desconocemos todo el proceso de intercambio comercial de acuerdo con las leyes aduaneras y con las leyes internacionales. Es complicado, Ya. por eso yo quería tener un poco el modelo, escuchárselo, de cómo funciona en la frontera norte. Yo recuerdo aquella gran discusión que hubo con el TLC a partir del 94, iban a poder acceder a territorio norteamericano, a las carreteras de Estados Unidos, los trailers mexicanos. No sé si recuerda eso, que Sí, fue sí, sí. una cuestión de debate tremenda. Pues si dicen, no entran los trailers mexicanos porque esos vehículos no cumplen, ¿verdad?, con la reglamentación norteamericana, pues nos quedamos sin esa posibilidad de intercambio, ¿no? Se le buscaron soluciones, Luis Armando. A esa situación se le pusieron soluciones. Obviamente no todo es perfecto, pero por ejemplo, en eso que comentas del 94, lo que sucedió fue lo siguiente. Los camiones mexicanos entraban, cruzaban la frontera y ahí intercambiaban la carga. El cabezal, digamos, la cabeza del tráiler regresaba a territorio nacional y ahí era enganchado por un tráiler, por un cabezal norteamericano y ya transitaba a cualquier parte del interior de Estados Unidos. O sea, México ha encontrado las formas para ponerle solución a este tipo de situaciones. En la frontera sur, yo no dudo de que existan los mecanismos para poder resolver situaciones. El asunto es que, por ejemplo, agentes aduanales sí hay en Tapachula. Están, yo los conozco, hay algunos ahí en Ciudad Hidalgo. Desconozco realmente, así como dice, si existen en Comitán. Lo voy a investigar y te lo voy a mandar por un mensaje. Pero sí es un hecho que tenemos que hacer que todo se vuelva legal. Claro. Todo. Que todo entre a nuestro país de una forma correcta, ¿verdad?, para poder sumar y restar y darle beneficios a nuestra nación. Así como si tú reglamentas también de este lado, anterior en México, las situaciones, vas a tener soluciones del otro lado. Guatemala va a tener soluciones, Honduras va a tener soluciones, El Salvador va a tener soluciones, ¿verdad? Los mecanismos deben de ser compartidos. Cuando me tocó estar por allá, había el Acuerdo de Desarrollo e Integración de Mesoamérica, ¿no?, que pues deriva de los acuerdos de San José. Este mecanismo que la verdad empezó a funcionar muy bien porque crearon a todo aquel comercio regular, se le creó una especie de pedimento internacional, ¿verdad?, que a través del código de barras ya no tuviese que llegar, que cuando si pongámosle que venía desde San Costa José, Rica. desde Costa Rica, ¿no?, cruzaba la frontera con Honduras, por decir algo. Ya no necesitaba el aduanero, no el agente aduanal, sino el vista, ¿verdad?, abrir la caja, ¿verdad?, contar que se vinieran las 47 cajas. No, o sea, ya desde San José venían selladas con unos sellos especiales y ya nada más él veía y pistoleaba el pedimento internacional y ya veía que era una cosa laqueada, ¿no?, que ya no se podía abrir y que lo iba a traer Jorge Vázquez, era el chofer, y que Jorge Vázquez tenía que internarse hasta la Ciudad de México. O sea, esos mecanismos todavía están. Esas situaciones de beneficio todavía están. El asunto es, pues ya es un poco más de inteligencia, ya es un poco que ya no deriva tanto en el tema comercial, sino ya termina en otro tipo de situación de vida, ¿no? ¿Quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo y para qué lo está haciendo? Ahí tendría que ser un tema de las autoridades, pero las autoridades cumplen con lo que se les encomienda, ¿no? A final de cuentas, si yo soy vista aduanal, pues tengo que ver lo que está transitando adentro del punto de internación. Todo lo que sucede afuera, pues ya de alguna forma no me corresponde. Por eso ahí es donde la ciudadanía también tiene que intervenir y denunciar en dado caso de que vean que algo está ocurriendo de una forma, pues no sana o no adecuada. Legal.
Así es. Ujú. Claro. Ese es el Sí, tema. sí, es tan complejo todo eso, pero bueno, aprovechando que estamos en estos terrenos, maestro Jorge Vázquez, cuéntenos un poco de su experiencia con el tema de Tapachula, con la colaboración que usted tuvo en este libro que mencionábamos al principio, con el doctor Martínez Justo. ¿Qué encontró allí y qué propone en su trabajo? Mira, Luis Armando, la verdad es un trabajo que a mí me tocó compilar, ¿no? Lo trabajé, sí, en el hecho de que estuve en los eventos que enuncio ahí, pero estuve en los eventos nada más asesorando, ¿verdad? A las gentes que en su momento fueron los artífices de crear toda esta, digamos, toda esta serie de eventos, toda esta serie de situaciones. Desde el 2009, los ayuntamientos de Tapachula, hablo de los ayuntamientos por referirme a los ediles, a los presidentes municipales, ¿verdad? Crearon, ¿verdad? La figura de el encargado de los asuntos internacionales dentro del municipio. Uh-huh. A esto voy con lo que Manuel mencionaba, ¿no? Que es un tema de que el alcalde, el gobernador, el presidente permitan las acciones internacionales, ¿no? En aquellos tiempos, la verdad es que desde Blas Zamora, después creo que estuvo su esposa, después otro alcalde que se apellida Del Toro, y algunos otros dieron seguimiento a las acciones internacionales que ya se venían construyendo, ¿verdad? Inclusive Yadira estuvo al frente del municipio de Tapachula, ¿no? Yadira de los Santos estuvo al frente del municipio de Tapachula en los asuntos internacionales, ¿verdad? Como experta, la verdad es que eso benefició muchísimo a Tapachula. Aprovechamos que la primera migración, ¿verdad?, de japoneses que se llega a Latinoamérica, llega con nosotros, a México, llega a Chiapas. Aprovechamos también que una de las principales migraciones de China llega con nosotros, ¿no? De las primeras migraciones, y llega también al territorio chiapaneco, llega a Chiapas. Entonces, la comunidad japonesa chiapaneca empezó a tener vinculación con la Embajada de Japón en México. Uh-huh. El embajador empezó a tener una maravillosa actitud en el hecho de reconocer a su pueblo, ¿verdad? A la generación Enemoto, ¿verdad? Y consiguieron ellos, con el apoyo nuestro del gobierno del estado, nosotros nada más en el acompañamiento, pero la verdad es que el pueblo tapachulteco empezó a generar, ¿verdad?, los lazos de amistad o a regenerar esos lazos de amistad que se habían perdido en el tiempo, y lograron que se hiciera un evento de los 400 años de la relación México-Japón. Japón, sí, eso fue sorprendente. Cuando yo me enteré dije, qué barbaridad. Carmen Mitsui, que también fue una de las encargadas de las relaciones internacionales de Tapachula, antes de serlo, en su acción civil, en su acción de la sociedad civil, generó esa posibilidad de que el embajador y un conjunto de actividades que se desarrollaron llegaran, ¿verdad?, a Puerto Chiapas. Aparte, restauraron el monumento a los 400 años de amistad México-Japón. La verdad fue toda una fiesta en Tapachula, en Chiapas y por supuesto en México. Pero fue una acción concertada por parte de la acción civil. La comunidad china hizo lo mismo. Oiga, maestro, y de las bondades que tiene el que un municipio impulse este tipo de actividad con el mundo exterior, porque creo en el caso de los japoneses que inclusive el emperador de Japón estuvo en la región de Acapetagua, del litoral, para pues saludar y en los festejos de esos 400 años y para saludar a los descendientes
nipones que viven allí desde hace tantos siglos, ¿no? O sea, esa es la gran Sí, la verdad es importancia que del municipio, impulsando las relaciones es que internacionales. en el libro sí narro al último, en mi capítulo, sí le pongo al último que todo va a estar relacionado con dos cosas. Uno, que el alcalde crea en el trabajo internacional, y dos, que le ponga presupuesto. Mínimo, pero que le ponga un poquito de presupuesto, ¿verdad? Para poder generar acciones de vinculación. La verdad es que estos me tocaron en ese tiempo conocer a 4 alcaldes y la verdad es que los 4 alcaldes hicieron mucho, mucho, mucho por esta acción. En el área de China, ¿verdad? Del gigante asiático, también generaron muchos acuerdos la comunidad china radicada en Tapachula. Viajaron, ¿verdad? Autoridades de la, de la UNACH viajaron a China con autoridades municipales, ¿verdad? Y generaron acuerdos entre universidades de Jiangsu con la Universidad de Chiapas, con la Universidad Autónoma de Chiapas. O sea, sí se ha generado riqueza, sí se ha generado, ¿verdad? Documentación, sí se ha generado la cooperación y sí se ha generado el desarrollo. Pero todo va a ir vinculado, Luis Armando, a que el presidente municipal crea en acción, ¿verdad? Obviamente, pues ya con Guatemala, pues ni te digo, ¿no? Con Guatemala es un flujo comercial y es un flujo también de intercambio de experiencias aduaneras, de intercambio de experiencias de seguridad, de intercambio de experiencias educativas, ¿verdad? De experiencias en temas de salud que se dan en la cotidianidad. La verdad es que Tapachula y Quetzaltenango han fincado lazos desde hace más de, pues toda la vida, pero digamos institucionales, de alcalde con alcalde, pues la verdad están muy fortalecidos. La Canaco de Tapachula tiene una contraparte en Quetzaltenango y se reúnen periódicamente. Y se reúnen también con la Canaco Guatemala y el embajador presta las instalaciones de la Embajada de México en Guatemala para que se lleven este tipo de situaciones, para que se lleven este tipo de intercambios. La verdad es que también los embajadores que han estado en Ciudad de Guatemala han apostado a la vinculación, a la integración, ¿verdad?, de Chiapas con Guatemala, la integración de México con Guatemala. La verdad es que cuando tienes embajadores comprometidos, tienes un gobernador comprometido, tienes un presidente comprometido, ¿verdad? Y por supuesto tienes un presidente municipal comprometido, las acciones civiles florecen, ¿verdad? No hay necesidad de decir, no, es que esta es una acción que creó el gobernador. No, es que esta es una acción que creó la presidenta municipal. No, como te lo digo, las acciones fueron creadas desde el seno de la acción civil, de la acción Eso es de la gente. fundamental. En el tema también migratorio así fue. Apoyar a Flor de María Rigoni, ¿no? Al padre de los Scalabrinis. La verdad que Flor de María Rigoni hasta fue condecorado mundialmente por sus acciones, ¿verdad? La verdad es que, y todo se vinculó, ¿verdad? Desde aquel tiempo con una secretaría que se llamaba la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional. A mí me tocó ser el subsecretario de Cooperación Internacional, perdón, de Internacional, y estábamos con Andrea Hernández Fitzner, que en su momento fue Andrea la secretaria más joven, ¿verdad?, de la vida de Chiapas, ¿verdad?, como funcionaria, y Andrea le apostó mucho al tema de la vinculación en el tema migratorio. Se volvió una experta, tanto que ahorita está trabajando para la Organización Internacional para las Migraciones, ahí mismo en Tapachula, ¿no? La verdad es que se hicieron muchas acciones. Tapachula sí es un gran centro de acciones internacionales, al igual que San Cristóbal, ¿verdad? Y al igual que Comitán. La verdad es que sí se han hecho y ustedes tienen muchas acciones como las que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, por ahí del 2010 se generó, todos los cónsules estaban
en distintos lados. Estaba el cónsul de Guatemala, el cónsul de Honduras, el cónsul de El Salvador, el cónsul de Nicaragua, y ya empezaba a haber migración ecuatoriana. Y ya hubo un cónsul de Ecuador. Pero todos estaban en distintos sitios. Entonces, la acción, la propuesta de Andrea fue crear un edificio, y se creó el edificio consular en Tapachula. Y ahí se albergó a todas las sedes consulares. Tan importante es Tapachula, Luis Armando, que hace apenas, ¿qué será? Menos de 10 días, Tapachula acaba de recibir, ¿verdad?, a la cónsul de Haití. Acaban de abrir un consulado de Haití. Claro. ¿Qué tan importante es Chiapas para México? Que simplemente tiene 6 consulados. Ninguno, salvo México, ¿no? Salvo la Ciudad de México. Pero de ahí fuera ningún otro municipio o otro estado de la República alberga tantas representaciones diplomáticas consulares en su territorio. Chiapas en su momento también tuvo gente del PNUD en una oficina. Tuvo gente de la OIM, de la ACNUR, ¿verdad? Gente de la CER. La verdad es que Chiapas fue, si le podemos decir, aunque no me gusta el término, fue una especie de laboratorio en donde convergieron muchas voluntades. Si bien todo sucede, ¿verdad?, a raíz del movimiento de 1994, la verdad es que lo que devino fue que todo México y que todo el mundo pusiera sus ojos en Chiapas. Y estamos caminando, ¿verdad? Porque al final de cuentas tenemos que caminar con la institucionalidad, pero también tenemos que caminar con las costumbres y la institucionalidad que tienen al interior los pueblos originarios de México, ¿no? En eso el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy respetuoso de la autonomía, ¿no? Entonces, es un tema en el cual tenemos que ponernos a entender, poder caminar juntos y hacer que las cosas florezcan. Pero sí debe de haber un convencimiento, primero, de las autoridades, de saber qué es lo que quiero, ¿no? Hace 25 años, la cooperación internacional decía que era lo que se iba a hacer en Chiapas. Hace 25 años llegaron Oxfam, llegó GTZ, llegó AECID, llegaron todos a decir, este es el modelo que quiero. Desde hace 20 años, nosotros, ¿verdad?, decidimos qué es lo que queremos. Claro. ¿Vas a cooperar en Chiapas? La sociedad civil ya dice cómo quiere la cooperación. El gobierno municipal ya dice cómo quiere la cooperación. El gobierno del estado ya dice cómo quiere la cooperación y el gobierno federal ya dice cómo quiere la cooperación. La verdad es que sí ha habido una evolución, ¿verdad?, en la forma de hacer cooperación. Ya ha habido una forma importantísima de hacer relaciones internacionales. En el norte, la forma de hacer relaciones internacionales está basada en el desarrollo económico. O sea, el presidente municipal de Ciudad Juárez, el 100%, si no, bueno, no digamos el 100, el 99% de sus acciones de vinculación hacia el exterior están realizadas con su vecina ciudad, El Paso, Texas. Así es como están, ¿verdad? El de Tijuana, pues está con San Diego, California, ¿verdad? El de, el de Mexicali está con Caléxico, ¿verdad? Casi todos tienen a ver con la ciudad que es la próxima. No obstante, pues mira, por ejemplo, la diáspora chihuahuense está sí en Texas, pero tienen una gran cantidad de chihuahuenses en Denver, ¿no? En Colorado. Entonces, ahí, por ejemplo, hace, ¿qué será? Un espacio de un mes y medio, la nueva alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, viajó a ver a su gente
a Denver. Ese es el hecho. Y viajó con la intención de obtener apoyos, no apoyos económicos, porque la verdad es complicado, pero lo que sí hay es, de acuerdo a la legislación americana, pues los vehículos de auxilio, los vehículos de apoyo, llámese bomberos, llámese ambulancias, ¿verdad? Pues tienen una vida útil corta. Y pues en México la verdad es que no tenemos los recursos para estar renovando muchas cosas. Y a lo que van muchas veces es a obtener en donación un vehículo, algo que les permita, ¿verdad?, afrontar o enfrentar alguna situación en ese sentido. Esa es la vinculación que te digo que tienen prácticamente todos los alcaldes que tienen frontera con el sur de Estados Unidos. Oiga, maestro, Mande. de esto, perdóneme, de esto podemos colegir que la agenda de estas poblaciones fronterizas o poblados fronterizos de nuestro país con Estados Unidos, esa agenda está determinada, como usted lo dijo al principio, por la situación económica y el intercambio. ¿Qué podríamos decir en el caso del sur? Porque la agenda es diferente. Aquí el problema es de migración, de recepción de migración. ¿Cómo Sí. podría resolverse un poco esto, no? Porque en verdad, quienes vivimos aquí vemos que está descontrolado. Digo, y no pensamos en un muro, sino pensamos en cómo pedir ayuda internacional, solicitarla y federal para resolver esto también, porque es terrible ver a nuestros hermanos centroamericanos, haitianos, africanos, que también los hay, en esta situación de miseria humana para recorrer el país y sobrevivir, ¿no? ¿Cómo podría cambiarse un poquito la balanza y los beneficios locales? Primero que nada, como lo está haciendo el gobierno federal. La verdad es que el gobierno federal no es que haya cambiado su forma de hacer relaciones o entender la migración, ¿verdad? Siempre hemos entendido que la migración va de la mano con el desarrollo. Siempre hemos entendido que la migración debe de ser ordenada. Siempre hemos entendido que la migración debe de ser documentada. Los países de primer mundo, Estados Unidos, es lo que exigen, no están cerrados a la migración. Lo que piden es que vaya para allá, esté documentado, ¿verdad? ¿Cómo sería esa documentación, perdón? Hay que tramitar, O sea, llegar a el la permiso, frontera. el pasaporte, todo, visa. Perdón, dejé de escucharlo, maestro, perdón. Algo pasó. A ver si no fue mi audífono. ¿Lo escucho? Dígame. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Ok. Te decía que la migración la entiende México como un polo de desarrollo. Pero la migración, como en todos los países del primer mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, debe de ser una migración ordenada. México nunca se ha cerrado a recibir migrantes. México nunca se ha cerrado a recibir asilados políticos o a solicitantes de refugio. El asunto es que hay que hacerlo ordenado. Lo que está haciendo el gobierno federal es lo correcto. Pedir las mínimas garantías, ¿verdad?, para poder recibir a las personas que no son de tu país, que van a transitar o que van a radicar ya en tu país. ¿Cómo? Documéntate. Dime quién eres. No puedes transitar por un país sin saber quién eres, ¿no? Los propios documentos internacionales suscritos en Naciones Unidas hablan de esa parte, ¿no? La Convención de Viena sobre relaciones consulares habla de que las personas migrantes tienen que documentarse. Si bien tienen derechos, también tienen la obligación de documentarse. Eso es lo principal a lo que México le está apostando. Sí vas a entrar, sí vas a estar en nuestro territorio, pero permíteme documentarte. Voy a ver si no has cometido faltas o cuestiones graves, ¿verdad?, en tu país o en otro país, y a la postre tendrás un documento. Eso es lo principal.
Después, una vez que ya tengas a tu gente documentada, ¿verdad? Ya identificada, ya seas quién es, pues el Instituto Nacional de Migraciones está otorgando una CURP, ¿verdad? Esa CURP les va a permitir laborar. O sea, las condiciones están. O sea, el país no puede hacer nada más. El país te documenta y te da la oportunidad de que labores dentro del sector ordenado. El asunto está en que la gente no quiere quedarse en México, quiere transitar hasta Estados Unidos, lo cual, pues ahí ya representa una serie de riesgos para ellos. Y para el país, por supuesto, ¿verdad? Porque cuántas atrocidades han sufrido inocentes migrantes, pero bueno, pues al final de cuentas es un tema que pasa, ¿verdad? Por la seguridad de ellos. ¿Cómo vamos a tener seguridad de ellos una vez que sepamos quiénes son? Una vez que ellos decidan estar con nosotros. La otra parte que ha empezado a esgrimir el presidente de la República, por ejemplo, hace algunos meses, con la creación del transísmico, del tren transísmico, pues informó que ahí podría haber trabajo. Y Sí, yo no creo, y yo no dudo que no lo haya. Yo claro. creo que lo hay. Sí, porque el fondo de esto, de acuerdo con lo que nos ha compartido maestro Jorge Vázquez, es que no hay empleo en Chiapas, no hay empleo suficiente en Oaxaca y tienen que emigrar nuestros paisanos a la frontera norte y en el mejor de los casos para ellos conseguir pasar al otro país, ¿no? Al país del norte. Esa es la realidad. Si se van a crear empleos y oportunidades de desarrollo en esta parte sur, pues tenemos también a nuestros coterráneos, chiapanecos, mexicanos, pero también a ese gran potencial de mano de obra de los migrantes actuales que puedan quedarse a trabajar y darles el mismo trato que quisiéramos para nuestros connacionales, ¿no? El canciller acaba de hablar de que propusieron en la cumbre del norte el volver a darle la visa para trabajo a una gran cantidad de paisanos nuestros, pues lo mismo deberíamos hacer aquí. Y le voy a compartir algo que yo he visto en esta región fronteriza. El gran problema de la falta de educación y de ignorancia. ¿Por qué? Porque viene alguien de Guatemala, de la región rural, campesinos, y no saben que tienen derechos para cruzar la frontera, que existe una tarjeta de viajero, por ejemplo, ¿no? Que el Instituto Nacional de Migración debe otorgarles con la solicitud y los trámites adecuados, ¿no? La TBR, no saben que existe eso y son presa de la extorsión por parte de malas personas que les cobran por ese permiso que debería ser gratuito. O que no saben que tienen el derecho de inmigración. O sea, ¿cómo decirle? Porque he platicado con ellos. Ven a nuestro país como otro Estados Unidos vemos los migrantes mexicanos seguramente. Es decir, no, está cerrado, no hay oportunidad para nosotros, no tenemos papeles, no es posible. Pero los papeles los tengo mi acta de nacimiento, puedo solicitar mi pasaporte y puedo entrar de manera reglamentada, como usted nos mencionaba. Ese es un gran problema de educación, ¿sabe? En los países, para nosotros y para los servidores públicos de aquí, tanto como para ellos. Y quizá nuestros paisanos que van al norte y quieren ir, o sea, ahí se deriva en gran medida la falta de conocimientos de nuestros derechos y nuestras obligaciones, por supuesto. Yo veo por así supuesto. el problema, ¿no? Por supuesto, un hecho de que no está desarrollado industrialmente el sur como el norte, no hay duda, ¿verdad? El asunto deriva en las condiciones, ¿verdad?, que le sean atractivas a las industrias. El poder asentarnos en Chiapas, de verdad, en el Grijalba, podernos asentarnos, no sé, por allá, por Oaxaca, poder asentarnos en Guerrero. Es un hecho. Necesitamos forzosamente polos de desarrollo ahí. El presidente está creando esta condición. Es un tema que lleva mucho tiempo,
¿no? Porque si bien el poner una empresa en Chiapas puede ser atractivo, debe de ir acompañado, ¿verdad? Las capacidades, yo no tengo ninguna duda en que los chiapanecos tienen mucha capacidad para poder trabajar y poder desarrollar y poder hacer crecer una empresa. Pero debe de ir acompañado de acciones políticas que le garanticen a la empresa, ¿verdad? Que no va a tener paros cada 10 minutos, ¿verdad? Que no va a ser presa de algunas gentes con mente corta, ¿verdad? Sino que permitan que la empresa se instale, pague sus contribuciones y pague justamente un salario a los trabajadores. Y esté protegida por un Estado de Derecho real, porque ahí Y que radica esté el gran protegida problema, maestro. completamente por el Estado de Ese es Derecho. el punto. Estamos, la verdad, como ciudadanos, como turistas quienes vienen, como empresarios, abandonados a nuestra suerte. Digo, me atrevo a decirlo desde mi perspectiva de ciudadano chiapaneco. Le voy a comentar, hace poco tuve conocimiento de que hace un año, año y medio, vino una gran empresa que quería desarrollar un gran proyecto piscícola en la región del norte del estado, con todos los beneficios para la comarca, para la región, para los pobladores, para el desarrollo económico de esa región. ¿Y qué cree? A final de cuentas, cuando estaba todo casi listo, se dieron cuenta de que no era posible, porque estaban bloqueadas las carreteras, porque había grupos que empezaban a agredirlos. O sea, ese es el gran problema. Eso es terrible y eso disminuye las posibilidades de turismo. Usted lo sabe, usted lo vivió, le tocó vivir este inicio del boom turístico, gracias al 94, no podemos olvidarlo, que se dio a conocer mundialmente a Chiapas. Chiapas sigue siendo una marca importantísima y nos hemos beneficiado de ello. Despertamos gran simpatía en cualquier parte del país y del mundo. Chiapas y la selva lacandona y los ríos y las bellezas naturales. Sin embargo, no hemos podido desarrollar nuestro turismo por esta situación también. Es decir, como usted lo decía, todo termina estando en un asunto de voluntad política de resolver. Es un hecho. Los estados del sur, así como los del norte, ¿verdad? Para garantizar que venga una empresa, hay que garantizarles el Estado de Derecho. Aquí se acaba de instalar hace 4 años una planta de Heineken, poquito más allá abajo en Meoqui, Chihuahua, un poquito más abajo de la capital. Y uno se queda pensando, bueno, pues pudo haber bien estado en Comitán, pudo haber bien estado en Reforma, ¿no? Pudo haber bien estado, no sé, en cualquier otro Claro. ayuntamiento, en cualquier otro territorio de Chiapas, o en Pinotepa, o pudo haber estado en cualquier otro territorio de Oaxaca. Ese es un tema que también las autoridades federales tienen que voltear, ¿verdad? Y yo creo que es el momento, Luis Armando, porque ahorita tenemos el presidente del sureste. Claro. Yo creo que es el momento en donde de hacer propuestas desde los de hacerle las propuestas ayuntamientos, desde el necesarias. gobierno del estado. Él está Pues sí. creando ciertas condiciones para el sureste, pero también deben de ir acompañadas por, digamos, compuestos empresariales, compuestos industriales, ¿verdad? Tiene que haber este aderezo. Y eso se lo tiene que proponer ya sea el empresario o ya sea el propio gobernador, ¿verdad? Decirle al gobernador, ¿sabes qué? Por decir algo, vino una empresa alemana y me dijo que quiere estar aquí. O no solo que vino, sino ser proactivos, esta palabrita que aprendimos a usar desde principios de este milenio, ¿no? Pero que es real y define lo que tiene que ser también un representante popular. El gran problema es que sean políticos nada más y estén viendo cómo medran políticamente. No, que también sean proactivos, que tengan una visión empresarial en el sentido de que beneficie a la población. Si bien, si gestionamos que venga aquí alguien que va a producir alcachofas, pues hay que traer al técnico, hay que ver cuál es la región, hay que invitar al productor de la región a que se haga, hay que, todo eso, ¿no? Y eso lamentablemente, desde únicamente la perspectiva de la política tradicional, pues no se puede dar. Eso creo que es terrible. Ojalá que tengamos las posibilidades de desarrollo
económico, social, de seguridad en nuestro estado, porque yo creo, maestro, no sé qué opine usted, pero hemos estado perdiendo la gran oportunidad. Por eso los programas de Entretejas dedicados al internacionalismo. Hemos estado perdiendo la oportunidad de aprovechar nuestra situación geoestratégica, fronteriza, y que la frontera, lo sabemos muy bien, la frontera de México con Estados Unidos ya no está en el norte, ya está aquí, mal propuesta, ¿no? Solo falta que digan que hay que poner un muro en la frontera sur del país, en vez de aprovechar todo este recurso humano que tenemos todos los días y que podemos adoptar y adaptar a las condiciones de un desarrollo regional. Por eso el gran interés de platicar, de conversar con gente especializada, internacionalista, como es su caso, maestro. Muchas gracias por ayudarnos a vislumbrar, a hacernos más preguntas, que también es conveniente, ¿no? Y a entender muchas veces otras. sucede eso, ¿verdad? Muchas veces el entrevistado, lejos de solucionar muchas de las cosas, plantea más incógnitas. No, eso es magnífico, que nos haga pensar y también buscar soluciones y consultar. A mis jóvenes de diseño de políticas públicas, cuando estamos en el planteamiento del problema, ellos llegan muy seguros, ¿no? Este es el planteamiento del problema. Y cuando lo empezamos a desmenuzar, nos damos cuenta de que no es el problema, es una causa. O nos damos cuenta de que no es el problema, sino que es un efecto. ¿No? Entonces sí, es el continuo, ¿verdad? Debate, escrutinio, ¿verdad? De poder entender qué es lo que sucede y cómo lo entendemos, ¿verdad? Porque la verdad, las acciones, todos los gobiernos de todos los colores plantean soluciones, todos. El asunto es que entendamos esa solución. ¿Cómo lo están viendo? ¿Desde el lado más social? ¿Lo están viendo desde el lado más seguridad? ¿O lo están viendo desde el lado más económico? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? ¿Cuál es el eje axial? Acabas de plantear tú el hecho de que la frontera ya no está en el Bravo, sino que la frontera la pasaron a los Umacinta, ¿verdad? Exacto. Y pues dice uno, realmente yo no lo veo así, ¿no? Yo lo veo desde el tema de la seguridad para ellos, ¿verdad? Porque lo que no quiere el presidente es que suceda lo que sucedió una vez lamentable en San Fernando, ¿verdad? Claro. Y lo que ha venido ocurriendo. Claro. ¿Verdad? Porque los migrantes en su momento de desesperación, el ser humano, sí, claro. El ser humano en un momento de desesperación comete locuras. Entonces, es el acompañamiento institucional de hacer bien las cosas. ¿Quieres estar en México? ¿Quieres transitar en México? Vente, por aquí es el lado. Documéntate y dime qué es lo que quieres. ¿Quieres venir y aportar a México? Esta es la forma. ¿Quieres venir y transitar a México y tratar de ingresar a Estados Unidos? Ya dijo Estados Unidos que no, que no te va a permitir el acceso. Entonces, no te arriesgues. Eso es lo que intenta el Estado mexicano, ¿no? Hacer que los riesgos disminuyan, hacer que los riesgos se diluyan, que no haya riesgo. Es algo imposible, muy probablemente, pero sí intentar, en la manera de lo posible, que la institucionalidad llegue lo más profundo a tu seguridad. Claro, claro. Eso es lo que ha venido así. Claro. El asunto es ver la perspectiva desde donde la miramos, ¿no? Ni todo es gris, ni todo es negro, ni todo es blanco. Yo creo que el Estado mexicano sí ha experimentado cambios, ¿verdad? Pero los cambios han estado todo el tiempo, ¿no? Un presidente llega con una idea y la instala. No sabemos si es buena hasta después de un tiempo. Precisamente en el tema de evaluación de las políticas públicas, ¿no? Otra materia que doy. Les digo a los muchachos que el saber si fue buena tu política o no, muy probablemente tú ya no estés en ese. O a lo mejor estás
pero van a pasar por lo menos 5 o 10 años en que te des cuenta que esa política pública que existe, que desarrollaste con un grupo de expertos, en el cual fuiste tú un promotor, en el cual fuiste tú un experto, en el cual fuiste un vinculante, en el cual fuiste el vocero, el rol que te haya tocado, realmente próspero, realmente, ¿verdad? Tuvo valor público lo que hiciste, ¿no? Porque la política sin valor público, pues son acciones aisladas y son acciones que no generan riquezas en la población. Aquella que genera un valor de que dicen, ah, mira, pero es que vacunaron de esta forma y creo que sí está funcionando, ¿verdad? Pues bueno, eso no lo vamos a saber hasta dentro de 5 o 10 años. Las políticas públicas no florecen al día siguiente. Claro, pero además, maestro, tienen otra cosa en contra, las políticas públicas provechosas, las buenas. Llega alguien por capricho, la interrumpe, la corta y hace otra cosa. También ese es otro de los problemas. Yo creo que ese es otro tema fundamental en el caso de los municipios. Yo veía con gran desilusión, he visto pasar administraciones de ayuntamientos en Comitán en la última década o en las últimas 2 décadas. Y cada vez que llega un alcalde, a pagar la novatada el pueblo. No conocen, no saben las leyes, cómo son las leyes de la administración pública, cómo se gestionan los recursos, si se pueden gestionar más, o sea, en la ignorancia. Y yo recuerdo desde hace unos 15 años, yo platiqué con el rector de la UNACH y la UNICACH y les dije, oigan, ¿por qué no dan cursos de administración pública a los 128 municipios que hay en Chiapas? En aquella época eran menos, para que sepan cómo llegar a administrar los requerimientos municipales, los políticos. Ya el tema político es aparte, pero por lo menos el ABC de la administración pública para beneficio de nuestros poblados. No se da. Y veo que no hay realmente políticas públicas establecidas. Todo es ocurrencias y todo eso. Por eso le pido, maestro, ¿qué le parece si nos reunimos en una próxima ocasión para que nos tome como parte de sus alumnos en su curso de políticas públicas y nos da y nos comparte este tema? Creo que es fundamental para los ciudadanos y para los municipios y los administradores de todos estos lados. Con mucho gusto, Luis Armando. Para mí siempre será un placer dialogar contigo, con tu audiencia. Y te dejo nada más esta incógnita o este planteamiento. ¿Qué es más importante en la administración pública? ¿Un político o un funcionario? Claro, claro. Sí, claro. Tú... Yo pensaría que el funcionario, y siendo más demócratas, el servidor público. Yo creo que el servicio público es algo tan serio, de tanta responsabilidad, que tiene que tener un carácter humanístico, humanitario, filantrópico inclusive, y de expertise, que no hay que dejarlo en manos de un político, que lo sea nada más. Pero bueno, maestro, qué gustazo de veras, el tiempo ya nos indica que se ha terminado para este programa, pero acepte la invitación. Vamos a platicar enseguida sobre políticas públicas que creo que es sumamente interesante conocer. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Agradezco realmente la oportunidad que me diste de platicar contigo y que nos escuchen tus auditores, ¿verdad? Tu gente que te ve, que te sigue. La verdad es que es un espacio, estuve viendo, revisando, ¿verdad? Entré y la verdad, pues ahí estuve revisando varios temas de salud, de muchas cosas que has tenido la oportunidad de platicar y poderle... Sí, de aprender, de conocer, sí, claro. Vi que estás dando también por ahí un curso de historia, la verdad, en cual te comento que ya estoy empezando a ver. La verdad es que ha sido enriquecedor conocerte y conocer tu espacio. Muchas gracias, maestro, muchísimas gracias. Pues sí, es un grupo que tenemos la voluntad de contribuir al desarrollo de Chiapas y de nuestras comunidades. Esa es la idea principalmente. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho, estamos al habla.
Correcto, que tengas muy buena tarde y nos escuchamos y nos vemos pronto. Te mando un fuerte abrazo desde tierras donde en algún momento fue la presidencia de la República. Ciudad Juárez, claro. Presidente Benito Juárez. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues desde acá te llamo y desde acá te abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Espero haya sido de gran interés para ustedes, que les haya movido a la reflexión, a lo que interesa realmente a nuestro estado y lo que podemos contribuir para él. Y cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos a la próxima ocasión que tengamos oportunidad de vernos. Hasta pronto.